Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy mi nombre es Joan Preciado, integrante del Semillero de Investigación Realidad Jurídico Penal de la Universidad de Ibagué. El día de hoy traigo a ustedes una propuesta académica bastante interesante que puede llegar a generar duda, pero más que eso puede llegar a generarnos conciencia de que efectivamente el ordenamiento jurídico colombiano muchas veces, si bien es cierto, trata de cumplir con su propósito, no lo hace a cabalidad. Realizaremos un análisis concreto de la norma que penaliza, punibiliza el feminicidio, artículo 104A del Código Penal, y cómo en ciertos casos, cuando no se guarda una configuración típica fidedigna a la norma, puede llegar a ignorarse la sanción de este tipo penal e incluso configurarse otro tipo penal que pueda llegar a ser más benéfico para el sujeto activo, quien ha perpetrado esa conducta, y esto significa además una degradación de los derechos a la mujer. Para tener un poco más claro el conocimiento de a dónde quiero llegar con esta propuesta académica, pues entonces tendré que realizar una breve introducción en la cual pretendo analizar el tipo penal concretamente y cómo en ciertos casos, cuando existe este vacío legal, es donde ocurre el problema y los jueces, fiscales, se ven prácticamente maniatados porque no pueden sancionar la conducta que, si bien es cierto, guarda la esencia innata de un feminicidio, pues se ven imposibilitados porque a través del principio de tipicidad estricta no pueden realizar este tipo de endilgaciones. Realizaré una breve ilustración de cómo pretendo llevar esta propuesta académica, un pequeño hilo conductor en donde voy a realizar una pequeña inducción a los contextos de violencia contra la mujer. Posteriormente, pues analizaremos las causas de por qué posiblemente la mujer es sujeto de vejámenes, es sujeto de maltratos y es sujeto de también desconocimiento de sus derechos por parte de la población en general. También realizaremos un análisis concreto acerca del feminicidio y adicionarle la variante del criterio de preterintención, que es un dispositivo amplificador que se encuentra en el Código Penal colombiano. Posteriormente, y para facilitarnos más el trabajo de investigación, traeré un ejemplo práctico que nos servirá para poder guiarnos en este tema de investigación y tener un poco más claro el concepto del cual se basa mi propuesta. Efectivamente, últimamente realizaremos una conclusión en donde analizaremos el problema y propondremos posibles soluciones a esta problemática. Para realizar una inducción breve a los contextos de violencia contra la mujer, es claro tener en cuenta ciertos postulados. El principal de ellos es la sentencia de unificación 080 del 2020. Aquí la Corte hace un análisis grandioso al resumirnos prácticamente de una manera muy detallada que la violencia que ha sufrido a lo largo de los años la mujer viene desencadenándose porque históricamente han existido antecedentes de desigualdad, en donde la mujer ha sufrido el peor de los desenlaces y siempre ha tenido que vivir subyugada a los mandatos de la población, que no siempre serán los hombres quienes ejercen conductas machistas, pero que a lo largo de la historia incluso también mujeres han permitido que estos actos se normalicen, repitiendo entonces esta ola de violencia y propagándola a lo largo del tiempo. Aquella sentencia lo que hace es reconocer que efectivamente la mujer ha sido sujeto de vejámenes históricamente y que, conllevado a eso, es necesario tener en cuenta que la protección de los derechos de ella debe ser mucho más estricta. Tiene que analizarse con mucho más cuidado y evitar analizar las cosas a la ligera para que sus derechos no se vean menoscabados y así evitar una posible revictimización. Y es que aquella explicación que nos da la Corte también tiene sus antecedentes. Por lo menos es claro pensar que en el Código Penal del 36, la mujer que cometía actos de adulterio se le comparaba con quien cometía hurto. Es decir, era tan normal degradar a la mujer que incluso se le comparaba con una persona que realizaba actos inmorales y que afectaban directamente el patrimonio de alguna persona o que incluso podría llegar a afectar la integridad personal de la misma. La comparaban con una persona que cometía ese tipo de actos, incluso la degradaban aún más, diciendo y afirmando incluso que una mujer que realizara este tipo de actos no tenía valor y que por tanto
no tenía como tal razón de ser o existir o de siquiera exigir derechos a cabalidad. Ahora, otro escenario que nos puede ayudar también es el tema de que hasta 1954 a la mujer se le permitió votar. Esto nos refuerza mucho más el argumento de que históricamente la mujer siempre ha sido desigual respecto del hombre cuando se trata social y jurídicamente hablando de estos temas. Ahora, estas causas de la violencia a la mujer vienen a través o el paso del tiempo de conductas que van normalizando este tipo de vejámenes en contra de ella. Sociedades que permiten e incluso fomentan el maltrato y la desigualdad de género, conductas que conlleven a un aumento del reconocimiento de las tasas de misoginia, pues por lo general lamentablemente se van repitiendo a lo largo del tiempo, y estas conductas, si bien es cierto, no se siguen vociferando de una manera tan elevada como se hacía anteriormente, lamentablemente quedan aquellas secuelas, quedan estas pequeñas semillas de resentimiento, de odio e incluso de discriminación que a lo largo del tiempo se van multiplicando. Entonces, lo que causa la violencia contra la mujer es eso, aquella normalización que a lo largo del tiempo se ha venido dando por conductas sumamente grotescas que no debería sufrir una mujer ni mucho menos cualquier persona, porque se supone que por el hecho de ser persona nosotros somos titulares de dignidad, de un correcto trato ante la gente, ante la sociedad, pero que lamentablemente al permitir esta serie de actos se van normalizando con el tiempo y que lamentablemente genera desenlaces sumamente trágicos. Ahora, analizando el tipo penal concretamente que se encuentra señalado en el artículo 104A, que fue adicionado por la ley 1761 del 2016, la ley Rosa Elvira Celi. Esta ley fue muy útil porque nos reconoce que efectivamente cualquier persona puede llegar a cometer feminicidio, pero que no cualquiera puede sufrir de este tipo penal. El tipo penal, en resumidas cuentas, nos habla que se comete con razones de sexo o género, es decir, se acaba con la vida de la mujer por el simple hecho de ser mujer o con base a situaciones que tienen que ver con la identidad del género. Muchas personas argumentarán que en el tipo penal para una correcta configuración no se necesita tener en cuenta antecedentes a la hora de formular una imputación. Sin embargo, yo aquí discrepo y me encuentro en desacuerdo, ya que la Convención Belén do Pará, que se llevó a cabo en los años 90, reconoció que estos antecedentes que se han venido suscitando a la humanidad de la mujer a lo largo del tiempo por razones de desigualdad, de discriminación, aunque no estén presentes literalmente o concretamente hablando en el caso concreto, se presumen. Es decir, no siempre se hablará de que existirán antecedentes, pero siempre se presumirá que en ciertos casos lo hay o existen. Como por ejemplo en los casos en donde se asesina, se acaba con la vida de una mujer que se dedica a la prostitución. Si nos damos cuenta, en un contexto un poco más cotidiano, una mujer que ha sido violentada y que acaba de morir porque aparentemente han atentado contra su humanidad de manera rápida, sin aparentemente ningún motivo, sería fácil entonces decir que no existiría feminicidio. Sin embargo, a través de los antecedentes históricos que se han dado y las consecuencias provocadas por los índices de desigualdad y maltratos a la mujer, se presume que aquella conducta de prostitución se enmarca dentro de un escenario en un contexto de desigualdad y por tanto esta conducta enmarcaría dentro de los planos de un feminicidio. Es decir, aunque el caso concreto no nos informe de unos antecedentes de violencia, se presumirán, porque la actividad que ha venido llevando a cabo la mujer, como en este caso podría ser la prostitución, nos denota que ha existido un escenario de desigualdad en donde ella ha llevado la peor parte. Ahora, agregándolo con el criterio de preterintención, tenemos en cuenta que la preterintención se da cuando efectivamente se comete una conducta inicialmente con dolo, pero que aunado
a una variante en aconteceres causales, se deriva en una conducta culposa pero mucho más gravosa que la que inicialmente se quería cometer. Sucede mucho en el caso de las lesiones personales que derivan en la muerte de la persona. Ahora bien, unamos estos dos conceptos. ¿Y qué pasa? Efectivamente, en los criterios de preterintención, que se debe tener también en cuenta que el hecho sea previsible, que se encuentre consagrado literalmente en la ley, siempre tiene que estar, y que la conducta culposa sea más gravosa que la dolosa, son algunos de los conceptos. Sin embargo, ¿qué pasa en el caso del feminicidio? Que no existe la categoría de preterintención, pero que podríamos llevarlo a un contexto bastante interesante. Ahora, llevemos a la práctica un ejemplo de feminicidio en categoría de preterintención. Esto nos permitirá también identificar las intenciones sobre las cuales yo fomento mi crítica, la crítica al artículo 104A. Esto lo hago con la intención de que podamos identificar que en ciertos casos el sujeto pasivo se escuda en argumentos como yo no quise hacerlo, no era mi intención, lastimosamente, como dirían por ahí coloquialmente, se me fue la mano y por eso ella murió. Pensemos en la pareja de esposos que llevan conviviendo mucho tiempo, pero que lamentablemente la mujer ha sido sujeto de vejámenes, de maltratos. Un día, como cualquier otro, lamentablemente sufre episodios de maltrato físico y psicológico por parte de su esposo, y en medio de esta discusión acalorada el esposo propina bastantes golpes. En uno de estos golpes la mujer se desestabiliza y cae sobre el costado de la cama. Inicialmente este golpe no la termina matando, no termina acabando con su vida, pero días después muere a causa de este golpe. Lo primero sería analizar que en este caso un juez y un fiscal tienen una tarea muy difícil, porque sería imposible endilgar el tipo penal de feminicidio. Si nos damos cuenta, no se encuentra, digamos, familiarizado de manera fidedigna con la configuración típica. Puede que incluso en ciertos casos, analizando más exhaustivamente los criterios de violencia y los antecedentes de violencia sufridos por la mujer, afortunadamente lleguemos a una condena por feminicidio. Pero pensemos en los casos en los que no se da esta problemática. Y lo primero en lo que podría pensar un fiscal y un juez, y no se culpan, es imputar homicidio en categoría de preterintención. ¿Por qué? Porque es lo que más se adecúa. Porque si bien es cierto, no se tenía la intención de acabar con la vida de la mujer o de la persona, por las lesiones es que finalmente termina muriendo. Y en este caso pasa muy seguido que los maridos, los esposos, o esposos o esposas, incluso en escenarios en donde existen uniones maritales o matrimonios del mismo sexo, matrimonios igualitarios, aquel sujeto activo se refugia en este argumento: no tenía la intención de hacerlo, se me fue la mano. ¿Qué podemos hacer entonces ahí? La labor es entonces del sistema judicial de elaborar una conducta que se adecue a este tipo de escenarios, en donde podamos identificar que si no endilgamos una conducta de feminicidio en categoría de preterintención, podemos estar concediendo un beneficio punitivo a los sujetos activos de estas conductas. Y como el mensaje que se ha mandado no es un mensaje fuerte, en donde se le diga a este sujeto activo que sus actos tienen consecuencias, esto puede ocasionar que no le den tanta importancia e incluso se siga fomentando escenarios de violencia en los cuales las mujeres acaben muriendo en las mismas, sobre las mismas consecuencias, en los mismos escenarios, y tengan las mismas causas y nadie diga nada. Entonces, por esto es que ha surgido esta crítica al 104A del Código Penal, a este artículo, que si bien es cierto es muy importante porque reconoce que la mujer históricamente ha sufrido agravios que terminan con su vida y que respecto de sus condiciones de sexo y género puede llegar a sufrir este tipo de desenlaces, crean el feminicidio, no tienen en cuenta que también se puede dar en este tipo de conductas y que lamentablemente por la inexistencia de la norma concede beneficios punitivos al sujeto activo. Mi invitación entonces es a formular nuevas iniciativas que permitan reconocer al feminicidio en contextos de preterintención, para evitar que los derechos de la mujer se sigan degradando y que no permitamos que estos antecedentes de violencia se sigan perpetrando de una manera permitida y que el sujeto activo no tenga ninguna conciencia acerca de la consecuencia de sus actos y que incluso mande este mensaje de beneficios punitivos y que se sigan perpetrando este tipo de conductas.
sin más, espero que esta crítica constructiva haya quedado de manera positiva en sus mentes y espero que les vaya a todos muy bien. Muchas gracias.